Quiero retirar 1.000.000, dijo el anciano con las manos sucias de tierra. El satisfecho gerente del banco estalló en carcajadas frente a todos, pero cuando revisó la cuenta, su risa se congeló para siempre. La sucursal principal del Banco Continental Metropolitano nunca había visto una mañana como aquella. El edificio de mármol y cristal brillaba bajo el sol, con sus pisos pulidos que reflejaban las luces de los candelabros importados. Era el tipo de lugar donde los millonarios guardaban sus fortunas y donde las personas humildes rara vez se atrevían a entrar. Ezequiel Montoya empujó la pesada puerta de vidrio con sus manos callosas, las mismas manos que habían trabajado la tierra durante más de 5 décadas. Su sombrero de paja estaba desgastado por el sol y las lluvias de incontables cosechas. Su overol de mezclilla mostraba manchas de tierra fresca, evidencia de que había llegado directamente desde sus campos. Sus botas de trabajo dejaban pequeñas huellas de polvo en aquel piso inmaculado. El contraste era brutal. Mientras los otros clientes vestían trajes elegantes y cargaban maletines de cuero, Ezequiel parecía un extraño en un mundo que no le pertenecía. Pero él caminaba con una dignidad silenciosa, con la espalda recta a pesar de los años, con una serenidad que solo dan las décadas de trabajo honesto. El murmullo en la sucursal se detuvo gradualmente. Cabezas se giraron. Miradas de desprecio apenas disimulado seguían cada paso del anciano. Una señora elegante arrugó la nariz y se alejó sutilmente, como si la pobreza fuera contagiosa. Un joven ejecutivo soltó una risita burlona mientras susurraba algo a su acompañante. Ezequiel no les prestó atención. Había aprendido hace mucho tiempo que el valor de un hombre no se mide por la ropa que viste, sino por el peso de su carácter. Se acercó al área de espera y tomó un número. El ticket indicaba que había 14 personas antes que él. Se sentó en una de las sillas de espera, su sombrero descansando sobre sus rodillas. A su lado, un hombre de negocios se levantó inmediatamente y se cambió de asiento, haciendo una mueca de disgusto. Ezequiel simplemente cerró los ojos y esperó, como había esperado tantas veces en su vida. La lluvia para sus cultivos, el sol para sus cosechas, el momento correcto para cada siembra. Pasó cerca de 1 hora. La fila avanzaba lentamente. Ezequiel observaba en silencio cómo los empleados atendían con sonrisas radiantes a los clientes bien vestidos, ofreciéndoles café, agua, toda clase de atenciones. Pero cuando algún cliente de apariencia modesta se acercaba, esas mismas sonrisas se volvían mecánicas, frías, apuradas. Finalmente, su número apareció en la pantalla. Ezequiel se levantó con calma y caminó hacia la ventanilla número 3. Detrás del cristal estaba Camila Ríos, una joven empleada que llevaba poco tiempo trabajando en el banco. Sus ojos mostraban ese brillo de quien todavía no ha sido completamente endurecida por el sistema. «Buenos días, señor». Camila lo saludó con una sonrisa genuina, una de las pocas que Ezequiel había recibido desde que entró. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, señorita». Ezequiel respondió con voz tranquila, sacando una vieja tarjeta bancaria de su bolsillo. «Quiero hacer un retiro». «Por supuesto, señor». «¿Qué cantidad desea retirar?» Ezequiel la miró directamente a los ojos. $1.000.000. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de estallar. Camila parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpe, señor, ¿podría repetir la cantidad?» $1.000.000. Ezequiel repitió con la misma calma, como si estuviera pidiendo cambio para el autobús. Camila no supo qué responder. Miró al anciano frente a ella, su ropa de trabajo, sus manos agrietadas, y sintió una punzada de incomodidad. Claramente este pobre hombre estaba confundido. Quizás tenía problemas mentales. Quizás era una broma cruel de alguien. «Señor», comenzó con delicadeza, «¿está usted seguro de la cantidad? $1.000.000 es mucho dinero. Sé perfectamente cuánto es, señorita. Es mi dinero y quiero retirarlo». El tono de Ezequiel no era agresivo ni confrontacional. Era simplemente firme, con esa autoridad tranquila de quien dice la verdad y no tiene nada que demostrar. Camila no sabía cómo proceder. Este tipo de situaciones no estaban en el manual de entrenamiento. Miró hacia la oficina de su supervisor, buscando orientación. Fue entonces cuando Mauricio Beltrán apareció. El gerente general de la sucursal era un hombre que había construido su carrera sobre la adulación a los ricos y el desprecio a los pobres. Vestía un traje que costaba más
que lo que muchas familias ganaban en un año. Su corbata dorada brillaba bajo las luces del banco. Un reloj de lujo adornaba su muñeca, símbolo de un estatus que él consideraba merecido. Mauricio había escuchado la conversación desde su oficina y había decidido intervenir personalmente. Este era exactamente el tipo de situación que disfrutaba: poner en su lugar a personas que no entendían cómo funcionaba el mundo del dinero. ¿Hay algún problema aquí, Camila?, preguntó con voz engolada, acercándose al mostrador con pasos calculados para proyectar autoridad. Señor Beltrán, este caballero dice que quiere retirar $1.000.000, Camila explicó en voz baja, claramente incómoda. Mauricio miró a Ezequiel de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en cada detalle de su apariencia humilde: el sombrero gastado, el overol manchado, las botas polvorientas. Una sonrisa condescendiente se formó en sus labios. Señor, dejó la palabra colgando, esperando un nombre. Montoya. Ezequiel Montoya. Señor Montoya. Mauricio pronunció el nombre como si le dejara mal sabor en la boca. Me temo que hay una confusión. Este es un banco serio, no un lugar para hacer bromas. Si quiere hacer un retiro real, con gusto lo atendemos. Pero necesita ser una cantidad que realmente tenga en su cuenta. Ezequiel lo miró sin inmutarse. No estoy bromeando. Quiero retirar $1.000.000 de mi cuenta. Mauricio soltó una carcajada. No fue una risa discreta o contenida. Fue una carcajada estruendosa, exagerada, diseñada para humillar. Se echó hacia atrás, su cuerpo sacudiéndose con cada explosión de burla. ¿Escucharon eso?, exclamó lo suficientemente alto para que todos en la sucursal pudieran oír. «El señor granjero quiere retirar $1.000.000. Otras risas se unieron a la suya. Algunos clientes se tapaban la boca intentando disimular. Otros reían abiertamente. Los empleados intercambiaban miradas incómodas, algunos sonriendo nerviosamente para complacer a su jefe. Ezequiel permaneció inmóvil, su expresión inalterada. Había enfrentado tormentas que destruyeron cosechas enteras. Había sobrevivido sequías que mataron a cientos de animales. Había enterrado a seres queridos con sus propias manos. Las risas de personas vacías no significaban nada para él. Mire, señor Montoya. Mauricio se limpió una lágrima imaginaria del ojo, todavía sacudido por la risa. Voy a ser generoso, y voy a revisar su cuenta para demostrarle amablemente que está confundido. Así puede irse a casa sin más vergüenza. Se lo agradezco, Ezequiel respondió con calma perfecta. Revise la cuenta. Mauricio hizo un gesto a Camila para que le diera la tarjeta. La joven obedeció, pasándole el plástico desgastado que parecía tan viejo como su dueño. El gerente la tomó entre sus dedos como si fuera algo sucio. Veamos qué tenemos aquí, murmuró con tono teatral mientras caminaba hacia la computadora principal. Varios empleados y clientes curiosos se habían acercado, queriendo presenciar el momento en que el pobre anciano sería puesto en su lugar. Mauricio insertó la tarjeta y tecleó los comandos necesarios para acceder a la información de la cuenta. Su sonrisa burlona seguía firmemente plantada en su rostro mientras esperaba que la pantalla cargara. Y entonces, todo cambió. La sonrisa de Mauricio se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. El color drenó de su rostro tan rápido que parecía que alguien había jalado un tapón invisible. Sus manos comenzaron a temblar sobre el teclado. Esto debe ser un error, susurró para sí mismo. Su voz repentinamente ronca. Tecleó nuevamente, verificando, recargando la página, buscando desesperadamente un fallo del sistema que explicara lo que estaba viendo. Pero los números seguían ahí, inmutables, reales. La cuenta de Ezequiel Montoya no tenía $1.000.000. Tenía 47 millones. El silencio que cayó sobre la sucursal fue absoluto. Mauricio se quedó paralizado frente a la pantalla, su mente incapaz de procesar la información. Todas esas risas, toda esa burla, toda esa humillación pública, había sido dirigida a un hombre que podía comprar el banco entero si quisiera. Camila, quien había permanecido en silencio durante toda la humillación, se acercó discretamente a mirar la pantalla. Cuando vio los números, tuvo que sostenerse del mostrador para no perder el equilibrio. «Señor Montoya», la voz de Mauricio salió como un graznido estrangulado. Yo no sabía. ¿Esto es suficiente para mi retiro?»
Ezequiel preguntó con la misma calma de siempre, como si nada hubiera pasado. El gerente tragó saliva audiblemente. En todos sus años de carrera, jamás había cometido un error tan catastrófico. Había humillado públicamente a uno de los clientes más importantes que el banco pudiera tener. Su trabajo, su reputación, todo estaba en peligro. «Por supuesto, señor Montoya», Mauricio tartamudeó, su arrogancia completamente evaporada. «Mil disculpas por la confusión. Permítame atenderlo personalmente en mi oficina privada. Le ofreceremos café, lo que usted desee. Es un honor tenerlo como cliente». Ezequiel lo miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que Mauricio no pudo descifrar. No era rabia ni resentimiento. Era algo más profundo, más perturbador. Hace 5 minutos era motivo de burla. Ezequiel habló finalmente, su voz serena, pero con un peso que hizo encoger a todos los presentes. Hace 5 minutos, usted se reía de mis manos sucias, de mi ropa de trabajo, de mi aspecto. Nada ha cambiado en mí desde entonces. Sigo siendo el mismo hombre que entró por esa puerta. La única diferencia es que ahora usted sabe cuántos ceros tiene mi cuenta. El gerente no encontró palabras para responder. Mi padre me enseñó algo hace muchos años. Ezequiel continuó. Me dijo que el dinero no hace a las personas, sino que las revela. Hoy, señor gerente, su dinero lo reveló a usted, y mi dinero me reveló a mí. Se giró hacia Camila, quien tenía lágrimas formándose en sus ojos. Señorita, usted fue la única persona en este lugar que me trató como ser humano desde que llegué. La única que me dio los buenos días con sinceridad. Quiero que sea usted quien procese mi retiro. Camila asintió, limpiándose discretamente los ojos. Pero antes de que pudiera responder, las puertas del banco se abrieron de golpe. Un hombre joven entró corriendo, su rostro descompuesto por una urgencia que inmediatamente captó la atención de todos. «¡Abuelo!», gritó, buscando frenéticamente entre la multitud hasta encontrar a Ezequiel. «Abuelo, gracias a Dios te encontré. Es la abuela. El hospital llamó. Tienes que venir ahora mismo». El rostro de Ezequiel, que había permanecido sereno durante toda la humillación, palideció instantáneamente. Por primera vez, su calma inquebrantable se resquebrajó. «¿Mercedes?», susurró, su voz repentinamente frágil. «¿Qué pasó con Mercedes?». «No sé los detalles», el joven respondió con voz temblorosa. «Solo dijeron que es grave, muy grave». Sin decir otra palabra, Ezequiel comenzó a caminar hacia la salida. Se detuvo un momento junto a Mauricio, quien seguía paralizado como una estatua. «El retiro puede esperar», dijo el anciano. «Pero esta conversación no ha terminado». Y con esas palabras, Ezequiel Montoya salió del banco tan silenciosamente como había entrado, dejando atrás 1.000.000 de preguntas sin respuesta. ¿De dónde venía esa fortuna? ¿Por qué un multimillonario vivía como un simple granjero? ¿Qué secretos guardaba ese anciano de manos callosas y cuenta bancaria de magnate? Y lo más importante, ¿qué le había pasado a Mercedes? Las respuestas cambiarían la vida de todos los presentes en aquella sucursal, para siempre. El Hospital Regional Santa Clara era un edificio antiguo que había visto nacer y morir a generaciones enteras de la comunidad. Sus paredes guardaban secretos de familias rotas y reunidas, de milagros médicos y despedidas dolorosas. Era el tipo de lugar donde la esperanza y la desesperación convivían en cada pasillo. Ezequiel llegó corriendo tanto como sus piernas le permitían. Su nieto, Santiago, lo sostenía del brazo mientras atravesaban las puertas de emergencias. El anciano que minutos antes había enfrentado la humillación con dignidad de acero, ahora temblaba como una hoja al viento. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó a la primera enfermera que encontró, su voz quebrándose. «Mercedes Montoya. La trajeron hace poco. Por favor, necesito verla». La enfermera revisó sus registros con una calma que a Ezequiel le pareció insoportablemente lenta. «Habitación 212, segundo piso». «Pero señor, solo pueden pasar familiares directos y...». Ezequiel no escuchó el resto. Ya estaba caminando hacia las escaleras, ignorando el elevador, como si cada segundo de espera fuera un segundo robado a su vida junto a Mercedes. Santiago lo seguía de cerca. «Abuelo, tranquilo. Los médicos están con ella. Todo va a estar bien». Pero Ezequiel conocía ese tono. Era el mismo tono que él había usado tantas veces para consolar a otros cuando no había consuelo posible.
Era el tono de quien habla para llenar el silencio porque la verdad duele demasiado. Cuando llegaron al segundo piso, un médico de expresión grave los esperaba en el pasillo. El doctor Arturo Menéndez era un hombre que había dedicado su vida a salvar otras, y había aprendido hace mucho que a veces las palabras más difíciles eran las más necesarias. «¿Señor Montoya?», preguntó al ver a Ezequiel acercarse. «Soy yo. ¿Cómo está mi esposa? ¿Qué le pasó?». El doctor Menéndez respiró profundamente. «Señor Montoya, su esposa sufrió un infarto severo. La encontraron inconsciente en su casa hace unas horas. Los vecinos llamaron a emergencias cuando no respondía». El mundo de Ezequiel se detuvo. Sus rodillas amenazaron con ceder, pero Santiago lo sostuvo firmemente. «¿Va a estar bien?». La pregunta salió como un susurro desesperado. «Por favor, dígame que va a estar bien». El doctor Menéndez bajó la mirada por un instante antes de continuar. «Logramos estabilizarla, pero su condición es delicada. Las próximas horas serán críticas. Necesitamos hacerle una cirugía de emergencia para reparar el daño cardíaco. Sin la operación, las probabilidades de sobrevivir son muy bajas». «Entonces háganla», Ezequiel respondió inmediatamente. «Hagan lo que tengan que hacer. No me importa el costo. Solo sálvenla». El doctor vaciló. «Señor Montoya, hay algo más que necesita saber. El procedimiento que su esposa necesita es extremadamente especializado. No contamos con el equipo ni el especialista necesario aquí en Santa Clara. Tendríamos que trasladarla al Centro Médico Metropolitano en la capital, y el tiempo es un factor crucial». «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Idealmente, la cirugía debería realizarse dentro de las próximas 24 horas. Después de eso, cada hora que pase, reduce significativamente las posibilidades de éxito». Santiago intervino. «Doctor, ¿cuál es el costo del procedimiento y el traslado?». El doctor Menéndez intercambió una mirada incómoda con la enfermera a su lado. «El traslado en ambulancia aérea, la cirugía, los especialistas, la recuperación. Estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Y el Centro Médico Metropolitano requiere un depósito considerable antes de programar cualquier procedimiento de esta magnitud». Santiago palideció. Él conocía la situación económica aparente de sus abuelos. Vivían en una granja modesta, sin lujos, sin ostentaciones. ¿De dónde sacarían ese dinero? Pero Ezequiel no dudó ni un segundo. «El dinero no es problema», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «Hagan las llamadas necesarias. Quiero el mejor especialista disponible, el mejor equipo, lo mejor de todo. Mi esposa se lo merece». El doctor lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Había visto demasiadas familias hacer promesas que no podían cumplir en momentos de desesperación. «Señor Montoya, entiendo su situación emocional, pero necesito ser honesto con usted. Estamos hablando de una suma muy considerable de dinero. El hospital necesitará garantías antes de...». «Doctor», Ezequiel lo interrumpió, su voz recuperando algo de esa calma inquebrantable que había mostrado en el banco. «Le doy mi palabra de que el dinero estará disponible antes de que termine el día. Ahora, por favor, ¿puedo ver a mi esposa?». Algo en los ojos del anciano convenció al doctor de que no estaba frente a un hombre que hacía promesas vacías. Asintió lentamente. «La habitación está al final del pasillo. Está sedada, pero consciente a intervalos. Puede quedarse con ella mientras hacemos los arreglos». Ezequiel agradeció con un gesto de cabeza y caminó hacia la habitación con pasos que parecían pesar toneladas. Cuando abrió la puerta de la habitación 212, el corazón de Ezequiel se rompió en 1000 pedazos. Mercedes yacía en la cama del hospital, conectada a máquinas que pitaban con ritmo constante, monitoreando cada latido de un corazón que había amado a Ezequiel durante toda una vida. Su cabello, que alguna vez había sido negro como la noche, ahora era completamente blanco, esparcido sobre la almohada como una corona de plata. Sus ojos estaban cerrados, pero incluso en ese estado de fragilidad, Ezequiel podía ver a la joven hermosa de quien se había enamorado décadas atrás. Se acercó lentamente, tomó su mano entre las suyas, y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron libertad. «Mi amor», susurró, llevándose la mano de Mercedes a los labios. «Aquí estoy. No me voy a ningún lado». Como si pudiera escucharlo a través de las capas de sedación, Mercedes abrió lentamente los ojos. Su mirada, aunque nublada por la medicación, encontró inmediatamente a su esposo. «Ezequiel»,
Su voz era apenas un susurro, débil como el aleteo de una mariposa. «Shh, no hables. Guarda tus fuerzas. Pensé que no llegabas». Una lágrima rodó por la mejilla de Mercedes. «Pensé que me iba sin verte». «Nunca». Ezequiel apretó su mano con gentileza. «Nunca te irás sin mí. Y no te vas a ir todavía. Te vas a poner bien. Te lo prometo». Mercedes intentó sonreír, pero el esfuerzo era demasiado. «Siempre cumples tus promesas. Y esta no será la excepción. Van a operarte, mi amor. Los mejores médicos. Te vamos a sacar de esto». «El dinero». Mercedes susurró con preocupación evidente. No quiero que gastes el dinero de los niños». Ezequiel sintió una punzada en el pecho. Después de tantos años, Mercedes seguía pensando en los demás antes que en ella misma. Esa generosidad infinita era una de las miles de razones por las que la amaba. No te preocupes por eso ahora. Solo preocúpate por descansar, por ponerte fuerte. Los ojos de Mercedes comenzaron a cerrarse nuevamente, la sedación reclamándola de vuelta. Pero antes de dormirse, susurró algo que hizo que el corazón de Ezequiel latiera con fuerza renovada. Nunca me arrepentí de elegirte, incluso cuando todos decían que eras solo un granjero pobre. Yo sabía, yo siempre supe. No terminó la frase. El sueño la reclamó, dejando a Ezequiel sosteniendo su mano en el silencio de la habitación, con el peso de décadas de amor y secretos presionando sobre su pecho. Santiago entró silenciosamente y se sentó junto a su abuelo. «Abuelo», habló en voz baja, «¿cómo vamos a pagar todo esto? No quiero ser insensible, pero los médicos van a necesitar respuestas pronto». Ezequiel no apartó los ojos de Mercedes. «¿Recuerdas lo que te dije cuando eras niño? Cuando me preguntabas por qué vivíamos en la granja si podíamos comprar cualquier casa que quisiéramos?» Santiago frunció el ceño, confundido. «Abuelo, nunca me dijiste eso. Siempre pensé que apenas teníamos para vivir». «Exactamente». Ezequiel finalmente lo miró. «Pensaste lo que todos pensaron, lo que yo quería que todos pensaran». «No entiendo. Tu abuela y yo tomamos una decisión hace muchos años. Una decisión que muy pocas personas conocen. Decidimos que el dinero nunca definiría quiénes éramos ni cómo vivíamos. Decidimos criar a nuestra familia con valores, no con lujos. Enseñarles el valor del trabajo, de la humildad, del esfuerzo». Santiago lo miraba con ojos cada vez más grandes. «Abuelo, ¿de qué estás hablando? Hoy fui al banco a retirar dinero para la operación de tu abuela. Sabía que su corazón estaba fallando desde hace tiempo. Los doctores nos lo habían advertido, pero ella se negaba a gastar dinero en sí misma. Decía que ese dinero era para ustedes, para las futuras generaciones». «¿Cuánto dinero, abuelo?» Ezequiel respiró profundamente. 47 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan profundo que Santiago podía escuchar su propio corazón latiendo. Eso es imposible», tartamudeó finalmente. «Somos granjeros. Vivimos en una casa de madera. Nunca tuvimos auto nuevo. Yo trabajé desde los 14 para ayudar con los gastos. ¿Cómo es posible? Es una larga historia, hijo. Una historia que tu abuela y yo guardamos durante toda nuestra vida. Una historia que prometimos contar solo cuando fuera absolutamente necesario». Antes de que Santiago pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Era una enfermera con expresión urgente. «Señor Montoya, hay alguien preguntando por usted en recepción. Dice que es del Banco Continental Metropolitano. Insiste en hablar con usted personalmente». Ezequiel y Santiago intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Del banco?», Santiago preguntó. «¿Cómo supieron que estabas aquí?». Ezequiel se levantó lentamente, dándole un beso suave en la frente a Mercedes antes de dirigirse hacia la puerta. «Quédate con ella», le dijo a Santiago. «No la dejes sola ni un momento». Cuando Ezequiel llegó a la recepción del hospital, se encontró con una escena que no esperaba. Mauricio Beltrán estaba ahí, pero ya no era el hombre arrogante de horas antes. Su postura era encorvada, su expresión demacrada. Junto a él estaba una mujer de mediana edad con expresión profesional pero preocupada. Detrás de ellos, 2 hombres con trajes oscuros esperaban en silencio. «Señor Montoya». Mauricio se adelantó con pasos vacilantes. «Lamento profundamente molestarlo en un momento así. Supe por los registros de emergencia que su esposa estaba aquí. Necesitaba hablar con usted». «¿Qué quiere?». La voz de Ezequiel era fría,
pero no hostil. Primero, ofrecerle las más sinceras disculpas por mi comportamiento de esta mañana. Fue imperdonable, inexcusable. Juzgué basándome en apariencias y... ¿Vino hasta aquí para disculparse? Ezequiel lo interrumpió. Mauricio bajó la mirada. No solo para eso, señor. Después de que usted se fue, la directora regional del banco fue notificada sobre lo que había sucedido. Ella señaló a la mujer a su lado. Es la licenciada Gabriela Fuentes. Está aquí para hablar con usted sobre un asunto relacionado con su cuenta. La mujer dio un paso al frente. Su expresión profesional, pero con un toque de genuina preocupación. Señor Montoya, lamento conocerlo en estas circunstancias. El banco ha sido notificado de la emergencia médica de su esposa. Queremos que sepa que todos los recursos necesarios para su tratamiento están a su disposición inmediatamente. Sin trámites, sin demoras. Es lo mínimo que podemos hacer después del trato vergonzoso que recibió esta mañana. Ezequiel la estudió por un momento. Se lo agradezco, pero no necesito favores. Puedo pagar el tratamiento de mi esposa. Lo sabemos, señor. Pero hay algo más. Gabriela intercambió una mirada nerviosa con los hombres de trajes oscuros. Hay un asunto relacionado con su cuenta que requiere atención urgente. Un asunto que no puede esperar. Mi esposa está luchando por su vida. Cualquier asunto bancario puede esperar. Me temo que no, señor Montoya. Uno de los hombres de traje oscuro habló por primera vez. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Soy investigador de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hemos estado monitoreando su cuenta durante algún tiempo. Y esta mañana, cuando se activaron las alertas por el retiro que usted solicitó, descubrimos algo que necesita saber. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué descubrieron? El investigador Castellanos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Señor Montoya, alguien ha estado intentando acceder a su cuenta ilegalmente durante los últimos meses. Múltiples intentos de transferencias no autorizadas. Alguien sabe de su dinero. Alguien que está muy cerca de usted. El corazón de Ezequiel se detuvo. Y lo más preocupante, continuó Castellanos, es que los intentos de acceso se originaron desde una dirección vinculada a un familiar directo suyo. Las paredes del hospital parecieron cerrarse alrededor de Ezequiel. ¿Un familiar? ¿Alguien de su propia sangre intentando robar el dinero que él y Mercedes habían protegido durante toda su vida? ¿Quién? La palabra salió como un susurro estrangulado. Eso es lo que necesitamos investigar. Pero, señor Montoya, hasta que no sepamos exactamente quién está detrás de esto, no puede confiar en nadie. En ese momento, Santiago apareció corriendo por el pasillo, su rostro pálido como la cera. ¡Abuelo! ¡Es la abuela! ¡Los monitores empezaron a sonar! ¡Los médicos dicen que está empeorando! Ezequiel corrió hacia las escaleras, su mente dividida entre el terror de perder a su esposa y la traición de descubrir que alguien de su propia familia quería robarle. ¿Quién era el traidor? ¿Y qué otros secretos estaban por revelarse? Las respuestas estaban más cerca de lo que Ezequiel imaginaba, y serían más dolorosas de lo que jamás hubiera podido soportar. Los monitores cardíacos emitían un sonido agudo e intermitente que perforaba el alma de Ezequiel como 1000 agujas. Corrió por el pasillo del hospital con una velocidad que sus años no deberían permitir, empujando puertas, esquivando enfermeras, con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando llegó a la habitación 212, el doctor Menéndez y 2 enfermeras rodeaban la cama de Mercedes. Sus movimientos eran rápidos, precisos, urgentes. El anciano se detuvo en el umbral, paralizado por el terror de lo que veía. «¡Mercedes!», gritó, intentando acercarse, pero una enfermera lo detuvo gentilmente. «Señor, necesita esperar afuera. Los médicos están trabajando». «¡Es mi esposa! ¡No me voy a ningún lado!». El doctor Menéndez levantó la vista por un instante. «Déjenlo quedarse. Pero, señor Montoya, necesito que permanezca en esa esquina y no interfiera». Ezequiel obedeció, presionándose contra la pared, sus manos temblorosas cubriéndole la boca, mientras observaba impotente cómo los médicos luchaban por estabilizar a la mujer que había amado durante más de 5 décadas. Los minutos se estiraron como horas. Cada pitido del monitor era una oración. Cada silencio entre pitidos era una eternidad de angustia. Santiago apareció en la puerta, su rostro reflejando el mismo terror que consumía a su abuelo. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera,
El ritmo del monitor comenzó a estabilizarse. El sonido agudo se transformó en un pulso constante, todavía débil, pero presente, vivo. El doctor Menéndez se apartó de la cama, quitándose los guantes con un suspiro de alivio mezclado con preocupación. «Logramos estabilizarla nuevamente», dijo acercándose a Ezequiel. «Pero, señor Montoya, debo ser completamente honesto con usted. Su esposa no resistirá otra crisis como esta. La cirugía ya no es una opción. Es una necesidad absoluta e inmediata. Entonces háganla aquí, ahora mismo. No podemos. Ya se lo expliqué. No tenemos el equipo especializado, ni el cirujano cardiovascular necesario. El único lugar donde pueden realizar este procedimiento es el Centro Médico Metropolitano en la capital». Ezequiel miró a Mercedes, quien había vuelto a perder la conciencia. Su respiración era tan débil que apenas movía las sábanas sobre su pecho. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Si la trasladamos en las próximas horas, las probabilidades de éxito son razonables. Si esperamos más, cada minuto que pase reducirá esas probabilidades significativamente». En ese momento, Gabriela Fuentes apareció en la puerta de la habitación. La directora regional del banco había permanecido en el hospital, esperando el momento apropiado para intervenir. «Señor Montoya», habló con voz profesional pero cargada de genuina preocupación. «He tomado la libertad de hacer algunas llamadas. Hay un helicóptero médico disponible que puede trasladar a su esposa al Centro Médico Metropolitano en menos de una hora. El mejor cirujano cardiovascular del país, el doctor Sebastián Herrera, está disponible y ha aceptado realizar la operación esta misma noche». Ezequiel la miró con sorpresa. ¿Cómo logró todo eso tan rápido? «El banco tiene convenios con servicios médicos de emergencia para nuestros clientes preferenciales. Y después de lo que sucedió esta mañana, es lo mínimo que podemos hacer». Hizo una pausa antes de continuar. «Los costos serán cubiertos inmediatamente desde su cuenta, con su autorización, por supuesto. Tiene mi autorización. Haga lo que sea necesario». El doctor Menéndez intervino. «Señora, si esto es cierto, necesitamos coordinar el traslado inmediatamente. Cada minuto cuenta». «Ya está en camino», Gabriela respondió. «El helicóptero aterrizará en la azotea del hospital en aproximadamente 20 minutos». Mientras los profesionales médicos comenzaban los preparativos para el traslado, Ezequiel se acercó a la cama de Mercedes. Tomó su mano fría entre las suyas y se inclinó para susurrarle al oído. «Aguanta, mi amor. Vamos a salir de esta. Juntos, como siempre». Santiago se acercó a su abuelo, colocando una mano sobre su hombro. «Abuelo, necesito entender qué está pasando. Todo esto, el dinero, los investigadores, alguien de la familia intentando robar. Estoy completamente perdido». Ezequiel cerró los ojos por un momento. El peso de secretos guardados durante décadas presionaba sobre él, exigiendo ser liberado. «Tu abuela y yo prometimos llevarnos esta historia a la tumba. Pero parece que el destino tiene otros planes». Miró a su nieto directamente a los ojos. «Mereces saber la verdad. Toda tu familia merece saberla. Pero ahora no es el momento. Primero tenemos que asegurarnos de que tu abuela sobreviva. Después, cuando ella esté fuera de peligro, les contaré todo. ¿Al menos puedes decirme de dónde salió todo ese dinero? Crecí pensando que apenas teníamos para comer». Ezequiel sonrió con tristeza. «Y esa era exactamente la idea, hijo. Queríamos que tú, tus hermanos, todos nuestros nietos, crecieran valorando el trabajo, el esfuerzo, la humildad. Demasiadas familias han sido destruidas por fortunas heredadas que sus miembros nunca aprendieron a valorar. Pero 47 millones, abuelo. Eso no aparece de la nada. No apareció de la nada. Cada centavo de ese dinero fue ganado con sudor, con sacrificio, con decisiones que cambiaron el curso de nuestras vidas». Los ojos de Ezequiel se perdieron en recuerdos lejanos. «Hace muchos años, cuando tu abuela y yo éramos jóvenes, tomé un riesgo que todos pensaron que me destruiría. Invertí todo lo que teníamos, hasta el último peso, en algo que nadie más creía posible». «¿En qué?». Antes de que Ezequiel pudiera responder, el investigador Rodrigo Castellanos entró a la habitación con expresión grave. «Señor Montoya, lamento interrumpir, pero tenemos nueva información sobre los intentos de acceso a su cuenta, información que no puede esperar». Ezequiel sintió un nudo formándose en su estómago. «¿Qué descubrieron?». Castellanos miró a Santiago por un momento.
como evaluando si debía hablar frente a él. Finalmente decidió que la situación era demasiado urgente para sutilezas. Los intentos de transferencia no autorizada se originaron desde 3 direcciones diferentes. Una de ellas está vinculada a una computadora registrada a nombre de Renata Montoya. El nombre golpeó a Ezequiel como un puñetazo en el pecho. ¿Renata?, Santiago exclamó con incredulidad. ¿Mi hermana? Eso es imposible. Renata ni siquiera vive en el país. Está en Europa desde hace años. Las transferencias pueden realizarse desde cualquier parte del mundo, Castellanos explicó. Y, según nuestros registros, la señorita Renata Montoya regresó al país hace varias semanas. No sabemos exactamente dónde se encuentra, pero definitivamente está aquí. Ezequiel se dejó caer en una silla, el peso de esta revelación aplastándolo. Renata, su nieta mayor. La primera en irse de la granja, la primera en rechazar la vida sencilla que él y Mercedes habían construido. Siempre había sido diferente. Siempre había querido más. Siempre había sentido que merecía más. Tiene que haber un error, murmuró Santiago, su voz temblando. Renata puede ser muchas cosas, pero no es una ladrona. No robaría a sus propios abuelos. Los datos no mienten, señor. Castellanos respondió con firmeza, pero sin crueldad. Pero hay más. Las otras 2 direcciones de acceso están siendo investigadas todavía. Una parece provenir de una empresa de consultoría financiera. La otra está encriptada de manera muy sofisticada. Quien sea que esté detrás de esto, tiene conocimientos avanzados de seguridad informática. Está diciendo que hay más de una persona involucrada. Estoy diciendo que esto parece ser algo más grande que un simple intento de robo familiar. Alguien sabía exactamente cuánto dinero tenía usted y cómo intentar acceder a él. Alguien con información privilegiada. El ruido de hélices acercándose interrumpió la conversación. El helicóptero médico había llegado. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad controlada. Mercedes fue preparada para el traslado con precisión militar. Ezequiel insistió en acompañarla en el helicóptero, y nadie tuvo el corazón de negárselo. Antes de subir, se detuvo frente a Santiago. «Necesito que hagas algo por mí. Algo importante. Lo que sea, abuelo. Ve a la granja. En mi habitación, debajo de la tabla suelta junto a la ventana, hay una caja de metal. Tráela al hospital de la capital. No la abras. No dejes que nadie la vea. ¿Entendiste?» Santiago asintió, aunque la confusión era evidente en su rostro. «¿Qué hay en esa caja?» «La verdad. Toda la verdad sobre nuestra familia, sobre el dinero, sobre todo». Ezequiel apretó el hombro de su nieto. «Y Santiago, ten cuidado. Si lo que dice el investigador es cierto, no sabemos en quién podemos confiar». El anciano subió al helicóptero junto a Mercedes. A través de la ventanilla, vio a su nieto haciéndose cada vez más pequeño mientras la aeronave se elevaba hacia el cielo nocturno. Mercedes estaba conectada a múltiples monitores, su vida dependiendo de máquinas, y la pericia de los paramédicos que la acompañaban. Ezequiel sostenía su mano, susurrándole palabras de amor que esperaba pudiera escuchar en algún lugar profundo de su conciencia. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», habló suavemente, más para sí mismo que para ella. «Yo era un muchacho sin nada. Trabajaba en los campos de tu padre por un salario que apenas alcanzaba para comer, y tú eras la hija del patrón, la mujer más hermosa que había visto en mi vida». Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Todos decían que estaba loco por siquiera mirarte. Tu padre me amenazó con destruirme si me atrevía a acercarme. Pero tú, Mercedes, tú viste algo en mí que nadie más podía ver. Me elegiste a mí cuando podías haber elegido a cualquiera». El helicóptero atravesaba la noche, las luces de la ciudad apareciendo en el horizonte como estrellas caídas. Y juntos construimos todo. Cada decisión, cada sacrificio, cada triunfo y cada fracaso, lo enfrentamos juntos. No puedes irte ahora, mi amor. No cuando todavía nos quedan tantas historias por vivir. Uno de los paramédicos se acercó con expresión profesional pero compasiva. «Señor, estamos a punto de aterrizar. El equipo quirúrgico está listo y esperando». Ezequiel asintió sin soltar la mano de Mercedes. Cuando el helicóptero aterrizó en la azotea del Centro Médico Metropolitano, un equipo de especialistas esperaba con una camilla. Todo sucedió muy rápido. Mercedes fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos mientras Ezequiel era guiado a una sala de espera privada. El doctor Sebastián Herrera, el cirujano cardiovascular, se presentó antes de entrar al quirófano.
Era un hombre de mediana edad con ojos que transmitían confianza y competencia. Señor Montoya, voy a ser directo con usted. La condición de su esposa es grave. La cirugía que vamos a realizar es compleja y tiene riesgos significativos, pero he revisado sus estudios y creo que podemos salvarla. ¿Cuáles son las probabilidades? El doctor Herrera lo miró con honestidad. Si todo sale bien, tiene buenas posibilidades de recuperación completa. Pero señor Montoya, a su edad, cualquier cirugía cardíaca es un desafío. Necesito que esté preparado para cualquier resultado. Ezequiel respiró profundamente. Doctor, esa mujer ha sido mi vida durante más de 50 años. Haga todo lo que esté en sus manos. Por favor, tiene mi palabra. El cirujano desapareció por las puertas del quirófano, dejando a Ezequiel solo en la sala de espera. El silencio era ensordecedor. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre él. Por primera vez en décadas, Ezequiel Montoya se sintió completamente solo. Se arrodilló junto a una de las sillas, cerró los ojos y comenzó a rezar. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento habría hecho cualquier cosa, cualquier pacto, cualquier sacrificio, por salvar a su Mercedes. Las horas pasaron como siglos. Enfermeras entraban ocasionalmente para ofrecerle agua o café, pero Ezequiel rechazaba todo. No podía comer ni beber, mientras el amor de su vida luchaba por sobrevivir en algún lugar detrás de esas puertas. Fue durante esas horas interminables de espera cuando los recuerdos comenzaron a inundarlo. Recuerdos de una vida entera compartida. El día que se casaron, con Mercedes usando un vestido simple que ella misma había cosido. El nacimiento de su primer hijo, cuando Ezequiel lloró más que el bebé. Los años difíciles, cuando no sabían si habría comida suficiente para el día siguiente. Y luego, el momento que cambió todo. El momento que nadie conocía excepto él y Mercedes. El momento que los convirtió en millonarios. Mientras Ezequiel se perdía en sus memorias, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo lo impulsó a responder. ¿Abuelo? La voz al otro lado era femenina, familiar, cargada de una emoción que Ezequiel no pudo identificar inmediatamente. Su sangre se heló. ¿Renata? Abuelo, necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues. Sé lo que crees que hice, pero tienes que escucharme. Las cosas no son lo que parecen. Ezequiel apretó el teléfono con fuerza. ¿Dónde estás? ¿Por qué intentaste acceder a mi cuenta? No fui yo, abuelo. Bueno, técnicamente sí fui yo, pero no de la manera que piensas. Alguien me obligó. Alguien que tiene información sobre nuestra familia. Información que podría destruirnos a todos. ¿De qué estás hablando? No puedo explicarlo por teléfono. Necesito verte en persona. Pero abuelo, tienes que creerme. Hay alguien más detrás de todo esto. Alguien que sabe sobre el dinero, sobre cómo lo conseguiste, sobre todo. Y está dispuesto a usar esa información para destruirte. La línea se cortó abruptamente. Ezequiel se quedó mirando el teléfono, su mente procesando las palabras de su nieta. ¿Era verdad? ¿O era otra mentira de alguien desesperada por cubrir sus crímenes? Y lo más perturbador de todo, ¿quién más sabía el secreto que él y Mercedes habían guardado durante toda su vida? Un secreto que, si salía a la luz, podría cambiar la historia de su familia para siempre. Las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Herrera salió caminando lentamente, su expresión imposible de leer. Ezequiel se puso de pie, su corazón detenido en anticipación. El cirujano se acercó, se quitó el gorro quirúrgico y pronunció las palabras que determinarían el resto de la vida de Ezequiel Montoya. Señor Montoya, su esposa. Señor Montoya, su esposa. El doctor Herrera hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Ezequiel sintió que el mundo entero se detenía, que el aire abandonaba sus pulmones, que su corazón olvidaba cómo latir. Sobrevivió la cirugía. Las piernas de Ezequiel cedieron. Se desplomó sobre la silla más cercana, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Décadas de fortaleza, de ser el pilar inquebrantable de su familia, se derrumbaron en un instante de alivio absoluto. La operación fue extremadamente compleja, continuó el doctor Herrera, sentándose junto al anciano. Encontramos más daño del que esperábamos, pero su esposa es una mujer extraordinariamente fuerte.
Luchó en esa mesa de operaciones como pocas personas que he visto en mi carrera. ¿Va a estar bien? Ezequiel logró articular entre lágrimas. Las próximas horas serán cruciales. La trasladaremos a la unidad de cuidados intensivos donde estará monitoreada constantemente. Si pasa la noche sin complicaciones, sus probabilidades de recuperación aumentarán significativamente. ¿Puedo verla? Todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero puede quedarse con ella. A veces, la presencia de los seres queridos hace más que cualquier medicina. Ezequiel fue conducido a la unidad de cuidados intensivos. Mercedes yacía en una cama rodeada de máquinas que vigilaban cada latido de su corazón recién reparado. Tubos y cables la conectaban a monitores que emitían sonidos rítmicos, constantes, vivos. Se sentó junto a ella y tomó su mano con infinita delicadeza. «Lo lograste, mi amor», susurró. «Sabía que lo lograrías. Siempre fuiste más fuerte que yo». Pasó horas ahí, sin moverse, sin dormir, simplemente sosteniendo la mano de la mujer que había sido su compañera en cada batalla de la vida. Los recuerdos seguían llegando en oleadas, cada uno más vívido que el anterior. Recordó el día que decidieron casarse a escondidas, porque el padre de Mercedes jamás habría aprobado que su hija se uniera a un simple trabajador de campo. Recordó la furia del viejo cuando descubrió la verdad, cómo los echó de su propiedad sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Recordó las noches frías en aquel pequeño cuarto alquilado, cuando Mercedes lloraba en silencio pensando que él no la escuchaba. Y recordó el momento que cambió todo, el descubrimiento que transformó su destino. Un ruido en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Santiago, con la ropa arrugada y el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. En sus manos llevaba una caja de metal oxidada. «Abuelo», susurró, acercándose. «Encontré la caja, tal como dijiste, debajo de la tabla suelta». Ezequiel miró a su nieto y luego la caja que había permanecido oculta durante tantos años. Sintió el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. «¿Cómo está la abuela?» «Sobrevivió la cirugía. Ahora solo queda esperar». Santiago dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias a Dios». Se sentó junto a su abuelo, colocando la caja sobre una mesa auxiliar. «Abuelo, en el camino de regreso recibí una llamada. Era Renata». Ezequiel se tensó inmediatamente. «¿Qué quería?» «Está aquí, en la ciudad. Dice que necesita vernos urgentemente, que tiene información importante sobre lo que está pasando, que hay alguien más involucrado, alguien que ninguno de nosotros sospecha». «¿Le dijiste dónde estamos?» Santiago bajó la mirada con culpa. «Sí, lo siento, abuelo, es mi hermana». «A pesar de todo, no puedo creer que ella realmente quiera hacernos daño». Ezequiel guardó silencio por un largo momento. La situación se complicaba cada vez más. Renata, su nieta mayor, la primera en rechazar la vida sencilla de la granja. Siempre había sido ambiciosa, siempre había querido más de lo que la vida rural podía ofrecerle. ¿Pero una traidora? ¿Capaz de robar a sus propios abuelos? ¿Cuándo llegará? Dijo que en un par de horas. Viene desde el otro lado de la ciudad. Ezequiel asintió lentamente. Entonces tenemos tiempo. Tiempo suficiente para que conozcas la verdad antes de que ella llegue. Tomó la caja de metal con manos que temblaban ligeramente. No era el peso físico lo que le costaba cargar, sino el peso de los secretos que contenía. «Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia», comenzó Ezequiel, su voz grave y solemne. «Tu abuela y yo juramos llevarnos esto a la tumba, pero los acontecimientos de hoy me han demostrado que algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre». Abrió la caja lentamente. Dentro había documentos amarillentos, fotografías antiguas, recortes de periódicos y un cuaderno de tapas gastadas. «Hace muchas décadas, cuando tu abuela y yo éramos jóvenes y no teníamos nada, trabajé en las tierras de su padre. El señor Aurelio Guerrero era dueño de cientos de hectáreas, uno de los terratenientes más poderosos de la región. Yo era solo un peón más, invisible, insignificante». Sacó una fotografía vieja y se la mostró a Santiago. En ella aparecía un joven Ezequiel, delgado y con ojos llenos de sueños, junto a una hermosa joven que solo podía ser Mercedes. Nos enamoramos a escondidas. Cada encuentro era un riesgo. Si su padre nos hubiera descubierto, me habría destruido. Pero el amor joven es imprudente, y nosotros no éramos la excepción.
¿Cómo descubrió que ustedes estaban juntos? Mercedes quedó embarazada. Ezequiel respondió con una sonrisa triste. Tu padre, mi hijo mayor, fue concebido en medio de ese amor prohibido. Cuando ya no pudimos ocultar la verdad, nos casamos en secreto. El padre de Mercedes enloqueció de furia cuando se enteró. Nos echó de su propiedad. Juró que nunca recibiríamos un centavo de su fortuna, que prefería verla muerta antes que casada con un don nadie como yo. Santiago escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Pasamos años difíciles. Trabajé en lo que pude, de sol a sol. Mercedes lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Teníamos apenas para sobrevivir, pero éramos felices, hijo. Esa es la verdad más importante. Éramos pobres, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué cambió? Ezequiel sacó un recorte de periódico de la caja. El titular, aunque descolorido por el tiempo, todavía era legible. Descubrimiento histórico en tierras rurales. Un día, mientras trabajaba limpiando un terreno abandonado que había comprado con nuestros escasos ahorros, encontré algo. Al principio pensé que era basura enterrada, viejas herramientas oxidadas. Pero cuando seguí excavando, descubrí que era mucho más. Los ojos de Santiago se agrandaron. ¿Qué encontraste? Artefactos antiguos, piezas arqueológicas de un valor incalculable. Resultó que nuestro pequeño terreno estaba sobre los restos de un asentamiento indígena de hace siglos. Expertos vinieron de todas partes a estudiar el sitio. El gobierno quiso comprarnos la tierra, pero yo me negué. ¿Te negaste? ¿Por qué? Porque un abogado muy astuto me aconsejó que no vendiera. Me explicó que tenía derechos sobre los descubrimientos realizados en mi propiedad. Negociamos durante meses. Finalmente, llegamos a un acuerdo. El gobierno obtendría acceso al sitio para investigación y preservación, y yo recibiría una compensación justa por el descubrimiento y el uso de mis tierras. Sacó otro documento de la caja. Esta compensación, invertida sabiamente durante décadas, creció hasta convertirse en lo que tenemos hoy. 47 millones de dólares. Todo legal, todo documentado, todo ganado honestamente. Santiago tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Por qué nunca nos dijeron nada? ¿Por qué vivir como si fuéramos pobres? Porque el dinero destruye familias, hijo. Lo he visto demasiadas veces. Herederos que pelean por fortunas, hermanos que se convierten en enemigos, hijos que nunca aprenden el valor del trabajo porque nunca tuvieron que esforzarse. Tu abuela y yo decidimos que nuestros hijos y nietos crecerían con valores, no con cuentas bancarias. Pero entonces, ¿quién más sabe sobre esto? Ezequiel suspiró profundamente. Ese es el problema. Pensamos que el secreto estaba seguro. Solo nosotros, nuestro abogado de confianza, y los funcionarios del gobierno que manejaron el acuerdo original conocían la verdad. Pero evidentemente, alguien más descubrió la información. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Ambos hombres giraron para ver quién entraba. Era Renata. La joven era hermosa, con el cabello oscuro de su abuela y los ojos penetrantes de su abuelo. Pero había algo diferente en ella, algo que Ezequiel no había visto antes. Una mezcla de miedo y determinación que transformaba sus rasgos familiares en algo casi irreconocible. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, «antes de que digas nada necesito que me escuches. Por favor». Santiago se levantó, posicionándose protectoramente junto a su abuelo. «Renata, ¿qué está pasando? ¿Por qué apareces después de tanto tiempo justo cuando todo esto explota?» «Porque yo no empecé esto, Santiago. Yo descubrí algo que no debía descubrir, y ahora estoy atrapada en medio de algo mucho más grande que todos nosotros». Ezequiel la observaba con ojos que habían aprendido a leer personas durante décadas de vida. Veía miedo genuino en su nieta, pero también veía algo más, algo que no lograba identificar. «Habla», ordenó con voz firme. «Explícanos qué está pasando». Renata se acercó lentamente, verificando que nadie más pudiera escuchar desde el pasillo. Hace varios meses, mientras trabajaba en Europa para una firma de consultoría financiera, me asignaron investigar cuentas bancarias sospechosas. Cuentas con grandes sumas de dinero que no coincidían con los perfiles de sus propietarios. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Una de esas cuentas era tuya, abuelo». El silencio en la habitación era absoluto. No sabía que eras tú al principio. Solo veía números, patrones, anomalías. Pero cuando profundicé en la investigación,
descubrí que la cuenta pertenecía a Ezequiel Montoya, mi propio abuelo, el hombre que yo creía que apenas tenía para vivir. ¿Y qué hiciste con esa información? Ezequiel preguntó con voz controlada. Cometí el error más grande de mi vida. Renata sollozó. Se lo conté a mi jefe. Pensé que era solo parte del trabajo, que él me ayudaría a entender cómo mi abuelo había acumulado esa fortuna. Pero en lugar de eso, él vio una oportunidad. ¿Quién es tu jefe? Renata respiró profundamente antes de pronunciar el nombre que cambiaría todo. Augusto Guerrero, el nieto del padre de la abuela Mercedes. Tu enemigo de toda la vida, abuelo, el heredero de la familia que juró destruirte. El nombre golpeó a Ezequiel como un rayo. Augusto Guerrero, el nieto del hombre que los había echado a la calle, la sangre del terrateniente que había prometido que Ezequiel nunca tendría nada. Durante décadas, Ezequiel había creído que esa familia había desaparecido de su vida, pero ahora entendía que el odio puede heredarse igual que las fortunas. Él sabía, Renata continuó entre lágrimas, sabía sobre el descubrimiento arqueológico, sobre el acuerdo con el gobierno, sobre todo. Su abuelo murió obsesionado con la idea de que ustedes le habían robado algo que le pertenecía, y Augusto heredó esa obsesión. Pero esas tierras eran mías legalmente. Ezequiel protestó. Las compré con dinero que gané trabajando honestamente. Eso no le importa a Augusto. Él cree que todo lo que tienes debería ser de su familia. Y cuando descubrió que yo era tu nieta, me usó, me manipuló, me amenazó con destruir mi carrera, con hacerle daño a mi familia, si no le ayudaba a acceder a tu cuenta. Santiago intervino furioso. ¿Entonces lo ayudaste? ¿Traicionaste a tu propia sangre? No tenía opción. Renata gritó desesperada. Él tiene contactos en todas partes. Poder, influencia, recursos. Me dijo que si no cooperaba, haría que la abuela tuviera un accidente, que nadie sospecharía de nada. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta de la habitación. ¿Qué dijiste? Ezequiel se levantó lentamente, su rostro transformándose. ¿Qué dijiste sobre tu abuela? Renata palideció al darse cuenta de lo que había revelado. Abuelo, el infarto de la abuela. Augusto me dijo que él se encargaría de que ella no interfiriera. Yo pensé que solo quería decir que la distraería, que la mantendría ocupada. No pensé que... No pudo terminar la frase. La verdad era demasiado horrible para pronunciarla en voz alta. El infarto de Mercedes no había sido un accidente. Alguien lo había provocado deliberadamente. Y ese alguien seguía libre, planeando su próximo movimiento. Ezequiel sintió una furia que no había experimentado en toda su vida. No era el anciano sereno que había soportado humillaciones con dignidad. Era un hombre dispuesto a proteger a su familia a cualquier costo. ¿Dónde está Augusto Guerrero?, preguntó con una voz que habría congelado el infierno. Renata retrocedió instintivamente ante la transformación de su abuelo. Abuelo, no puedes enfrentarlo solo. Él es peligroso. Tiene gente trabajando para él, conexiones en lugares altos. ¿Dónde está? Antes de que Renata pudiera responder, el teléfono de Ezequiel comenzó a sonar. Un número bloqueado. El anciano contestó con manos firmes. Señor Montoya. La voz al otro lado era educada, refinada, con un tono de superioridad heredada. Creo que es hora de que usted y yo tengamos una conversación. Mi nombre es Augusto Guerrero, y tengo una propuesta que no podrá rechazar. La voz era suave como seda, pero Ezequiel podía sentir el veneno que se ocultaba detrás de cada palabra. Era la voz de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, sin importar el costo humano. ¿Qué quiere? Ezequiel respondió con frialdad calculada. Una risa breve resonó al otro lado de la línea. Directo al grano. Admiro eso en un hombre. Mi abuelo siempre dijo que usted era un campesino sin modales, pero veo que también carece de paciencia para las formalidades. Su abuelo era un hombre cruel que disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores. Veo que la manzana no cayó lejos del árbol. Cuidado con sus palabras, señor Montoya. El tono de Augusto se endureció ligeramente. Usted está en una posición muy vulnerable en este momento. Su querida esposa acaba de salir de una cirugía delicada. Sería una lástima que su recuperación se complicara, inesperadamente. Ezequiel apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Santiago y Renata lo observaban con expresiones de alarma, incapaces de escuchar la conversación, pero conscientes de que algo terrible estaba sucediendo.
Si le hace daño a mi esposa, lo perseguiré hasta el fin del mundo. No será necesario llegar a esos extremos. Como le dije, tengo una propuesta. Una que beneficiará a ambas partes y evitará cualquier desafortunado accidente futuro. Lo escucho. Quiero reunirme con usted, cara a cara, sin intermediarios, sin policías, sin trucos. Solo dos hombres resolviendo un asunto familiar que lleva décadas pendiente. ¿Y por qué aceptaría reunirme con el hombre que intentó asesinar a mi esposa? Porque si no lo hace, terminaré lo que empecé. Y esta vez, no fallaré. La amenaza era directa, sin adornos. Además, tengo información que usted necesita conocer. Información sobre su preciosa fortuna, que cambiará todo lo que cree saber. Ezequiel guardó silencio, procesando la situación. Sabía que estaba tratando con alguien peligroso, alguien sin escrúpulos, pero también sabía que necesitaba enfrentar esta amenaza de frente si quería proteger a su familia. ¿Dónde y cuándo? Hay un restaurante llamado La Hacienda Colonial en el centro de la ciudad. Mañana al mediodía. Venga solo. Si veo a cualquier otra persona acompañándolo, la reunión se cancela y las consecuencias serán permanentes. La línea se cortó. Ezequiel bajó el teléfono lentamente, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. ¿Qué dijo? Santiago se acercó urgentemente. ¿Quién era? Augusto Guerrero. ¿Quiere reunirse conmigo mañana? Renata se cubrió la boca con horror. Abuelo, no puedes ir. Es una trampa. Augusto no negocia, destruye. No tengo opción. Mientras ese hombre esté libre, ninguno de nosotros estará a salvo, especialmente tu abuela. Entonces llamemos a la policía. Santiago insistió. Tenemos evidencia de los intentos de acceso a tu cuenta. Renata puede testificar sobre sus amenazas. Y mientras la policía investiga durante semanas o meses, ¿qué le impide a Augusto cumplir sus amenazas? Ezequiel negó con la cabeza. No, esto es personal. Esto es entre su familia y la mía. Y terminará mañana. Antes de que pudieran seguir discutiendo, una enfermera entró a la habitación. Señor Montoya, su esposa está despertando. Está preguntando por usted. El corazón de Ezequiel dio un vuelco. Olvidando momentáneamente la amenaza de Augusto, se dirigió hacia la cama de Mercedes. Sus ojos, aunque cansados y nublados por la medicación, lo buscaban con esa misma intensidad que había visto la primera vez que se encontraron, décadas atrás. Ezequiel. Su voz era apenas un susurro débil. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Mercedes intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció agotarla. Soñé contigo. Soñé que bailábamos en nuestra boda. ¿Recuerdas cómo pisabas mis pies porque no sabías bailar? Ezequiel rió entre lágrimas. Y tú fingías que no te dolía, siempre protegiendo mi orgullo. Tu orgullo no necesita protección. Eres el hombre más bueno que he conocido. Las palabras de Mercedes eran como bálsamo para el alma torturada de Ezequiel, pero también eran un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Esta mujer, que había sacrificado tanto por él, que lo había amado cuando no tenía nada, ahora estaba en peligro por culpa de un odio ancestral que nunca debió heredarse. Mercedes, hay algo que necesito contarte. Algo que está pasando. Lo sé. Ella lo interrumpió suavemente. Escuché voces. Escuché el nombre Guerrero. Sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. Finalmente nos encontraron, ¿verdad? Ezequiel la miró sorprendido. ¿Sabías que esto podía pasar? Siempre lo temí. Mi familia nunca perdonó lo que consideraban una traición. Mi padre murió maldiciendo el día que nací porque elegí amarte a ti. Una lágrima rodó por su mejilla pálida. Pero nunca me arrepentí. Ni un solo día. Mi amor, necesitas descansar. No debes preocuparte por esto. Ezequiel Montoya. Mercedes reunió fuerzas para hablar con firmeza. Llevo más de 5 décadas siendo tu esposa. No me trates como si fuera frágil. ¿Qué está pasando? El anciano suspiró. No podía mentirle. Nunca había podido. El nieto de tu padre, Augusto, descubrió nuestra fortuna. Ha estado tratando de robarla. Y él fue quien provocó tu infarto. Los ojos de Mercedes se abrieron con horror. ¿Augusto? ¿El pequeño Augusto? Yo lo cargué cuando era bebé, antes de que mi padre me prohibiera ver a cualquier miembro de la familia. Ya no es un bebé, Mercedes. Es un hombre peligroso obsesionado con destruirnos. Mercedes cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada.
una determinación que Ezequiel había visto pocas veces en su vida. «Hay algo que nunca te conté», dijo lentamente. «Algo sobre mi familia que guardé durante todos estos años, porque pensé que nunca sería relevante». «¿De qué hablas?» «Mi padre no era solo un terrateniente cruel. Era parte de algo más grande. Un grupo de familias poderosas que controlaban tierras, negocios, incluso funcionarios del gobierno. Se hacían llamar el Círculo». Santiago y Renata, quienes habían permanecido en silencio cerca de la puerta, intercambiaron miradas de confusión. ¿El Círculo? Ezequiel frunció el ceño. «Nunca mencionaste nada de eso, porque quería olvidar esa parte de mi vida. Quería creer que al alejarme de mi familia, también me alejaba de sus oscuridades». Mercedes tosió débilmente antes de continuar. El Círculo era responsable de muchas injusticias. Familias desplazadas de sus tierras, negocios destruidos, vidas arruinadas, todo para aumentar su poder y riqueza. ¿Y Augusto es parte de esto? Si heredó la obsesión de mi padre, probablemente heredó también su lugar en el Círculo. Esas familias pasan sus secretos de generación en generación como otros pasan herencias. Ezequiel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que había pensado que era un simple conflicto familiar estaba revelándose como algo mucho más complejo y peligroso. «Mercedes, necesito que me digas todo lo que sepas sobre el Círculo. Cualquier nombre, cualquier detalle, cualquier cosa que pueda ayudarnos». «Hay un libro», Mercedes susurró, su voz debilitándose. «Un registro que mi padre guardaba. Contenía nombres, transacciones, secretos de todas las familias involucradas. Cuando me fui de casa, lo robé. Pensé que algún día podría necesitarlo como protección. ¿Dónde está ese libro?» «Lo escondí, en un lugar donde nadie pensaría buscar». Mercedes lo miró con intensidad. «En la granja, enterrado bajo el árbol donde nos casamos en secreto». Ezequiel recordó ese árbol. Un viejo roble en la esquina más alejada de su propiedad. Habían intercambiado votos bajo sus ramas cuando no tenían dinero para una boda real. Era su lugar sagrado, su secreto compartido. «Mercedes, ¿por qué nunca me lo dijiste?» «Porque quería protegerte. Quería que vivieras sin el peso de saber qué clase de monstruos eran mi familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero ahora entiendo que mi silencio solo retrasó lo inevitable. El pasado siempre nos alcanza, mi amor. Siempre». La enfermera regresó, su expresión preocupada. «Señor Montoya, su esposa necesita descansar. Su ritmo cardíaco está elevándose». Ezequiel asintió, inclinándose para besar la frente de Mercedes. «Descansa. Voy a solucionar esto. Ten cuidado», ella susurró. «Augusto es peligroso, pero el Círculo es mortal. No confíes en nadie que no sea de tu sangre». Las palabras resonaron en la mente de Ezequiel mientras salía de la habitación. No confíes en nadie que no sea de tu sangre. Pero incluso su propia sangre había sido usada en su contra. En el pasillo, Santiago y Renata lo esperaban. «Abuelo, ¿qué es el Círculo?», Santiago preguntó. «¿Es algún tipo de organización criminal? Es peor que eso. Es un legado de poder y corrupción que ha existido durante generaciones». Ezequiel miró a sus nietos con seriedad. «Escúchenme bien. Lo que su abuela acaba de revelar cambia todo. No estamos luchando solo contra Augusto. Estamos enfrentando algo mucho más grande. Entonces, definitivamente necesitamos ayuda». Renata insistió. «No podemos hacer esto solos. Tu abuela dijo que no confiara en nadie fuera de la familia. Pero tú, Renata, trabajaste para Augusto. Fuiste parte de su plan». Las palabras golpearon a Renata como una bofetada. «Abuelo, yo nunca quise...» «Lo sé», Ezequiel la interrumpió con voz más suave. «Sé que fuiste manipulada, pero necesito saber que puedo confiar en ti completamente, que no hay más secretos entre nosotros». Renata lo miró directamente a los ojos. «Te juro por la vida de mi abuela que te he dicho todo lo que sé. Augusto me usó, pero nunca más. Estoy de tu lado, abuelo, de nuestro lado». Ezequiel estudió su rostro durante un largo momento. Finalmente asintió. «Entonces necesito que hagas algo. Augusto confía en ti, ¿verdad? O al menos piensa que todavía te tiene controlada. Probablemente. No sabe que te conté todo. Bien, quiero que lo contactes. Dile que sigues de su lado, que lograste ganarte mi confianza. Averigua todo lo que puedas sobre sus planes, sobre el Círculo,
sobre cualquier cosa que nos pueda ayudar. Santiago intervino alarmado. Abuelo, eso es peligroso. Si Augusto descubre que Renata lo está traicionando, es un riesgo que debemos tomar. Ezequiel respondió. Pero mientras Renata hace su parte, yo haré la mía. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a ir a la granja a buscar ese libro que tu abuela escondió. Si contiene lo que ella dice, podría ser nuestra mejor arma contra Augusto y el círculo. Voy contigo, Santiago ofreció. No, necesito que te quedes aquí protegiendo a tu abuela. No la dejes sola ni un segundo. Si algo le pasa mientras no estoy... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ezequiel comenzó a caminar hacia la salida del hospital, pero se detuvo cuando Renata lo llamó. Abuelo, hay algo más que no te dije. Algo que descubrí mientras trabajaba para Augusto. Ezequiel se giró lentamente. ¿Qué? Renata dudó, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le costaran un esfuerzo físico. El círculo tiene un infiltrado, alguien dentro del banco donde tienes tu dinero. Alguien que ha estado monitoreando tu cuenta durante años, reportando cada movimiento a las familias del círculo. ¿Quién? No lo sé con certeza. Pero Augusto mencionó algo una vez. Dijo que tenían ojos en el Banco Continental Metropolitano desde hacía mucho tiempo. Ojos que nadie sospecharía. La mente de Ezequiel trabajó rápidamente. El Banco Continental Metropolitano. El mismo banco donde Mauricio Beltrán lo había humillado. El mismo banco donde Gabriela Fuentes, la directora regional, había aparecido tan convenientemente para ayudarlo. ¿Era posible que alguien del banco estuviera involucrado con el círculo? ¿Y si la ayuda que había recibido no era genuina, sino parte de una trampa más elaborada? Las palabras de Mercedes resonaron en su mente. No confíes en nadie. Renata, ¿Augusto mencionó algún nombre específico del banco? Solo dijo que su contacto había trabajado ahí durante años. Alguien con acceso a información privilegiada de los clientes más importantes. Ezequiel pensó en Mauricio, con su arrogancia y su desprecio hacia los clientes humildes. Pensó en Gabriela, tan eficiente y tan oportuna. Pensó en Camila, la única que lo había tratado con humanidad desde el principio. ¿Quién era el traidor? Cuando te reúnas con Augusto, dijo finalmente, intenta averiguar quién es su contacto en el banco. Esa información podría salvarnos. Renata asintió. Lo haré. Ezequiel salió del hospital hacia la noche oscura. El aire frío golpeó su rostro, pero apenas lo sintió. Su mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas. Su esposa había sobrevivido, pero seguía en peligro. Un enemigo de su pasado había resurgido con sed de venganza. Una organización secreta acechaba desde las sombras, y alguien en quien había confiado podría ser un traidor. Mientras caminaba hacia el estacionamiento buscando un taxi que lo llevara a la granja, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señor Montoya, sé quién es el infiltrado del banco, y sé lo que el círculo planea hacer mañana. Si quiere salvar a su familia, necesita confiar en mí. Venga solo al parque municipal a medianoche. Busque el banco junto a la fuente. No le fallé esta mañana en el banco. No le fallaré ahora. CR, Camila Ríos. La joven empleada que lo había tratado con dignidad cuando todos los demás lo despreciaban. ¿Era ella una aliada inesperada? ¿O era otra trampa del círculo? Ezequiel miró el reloj. Faltaban pocas horas para la medianoche. Tenía una decisión que tomar. Y esa decisión podría significar la diferencia entre salvar a su familia o perderlo todo. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Ezequiel tomó su decisión. Iría al encuentro con Camila. Algo en su instinto le decía que aquella joven que lo había tratado con dignidad en el banco no podía ser una enemiga. Pero primero necesitaba el libro que Mercedes había escondido durante décadas. Tomó un taxi hacia la granja. El viaje duró poco más de una hora, tiempo suficiente para que su mente repasara cada detalle de los eventos del día. Parecía imposible que apenas esa mañana estuviera entrando al banco como un simple granjero, y ahora estuviera enfrentando una conspiración que abarcaba generaciones enteras. La granja apareció en la oscuridad como un refugio de memorias. Cada rincón de esa propiedad guardaba historias de amor, de sacrificio, de una vida construida con las manos desnudas. Ezequiel pagó al taxista y caminó hacia el viejo roble en la esquina más alejada del terreno. El árbol seguía ahí, majestuoso e inmutable,
testigo silencioso de tantos momentos importantes. Bajo sus ramas, él y Mercedes habían intercambiado votos cuando no tenían nada más que su amor. Bajo sus ramas, habían llorado juntos las pérdidas y celebrado los triunfos. Y bajo sus raíces, Mercedes había enterrado un secreto que ahora podría salvarlos a todos. Ezequiel tomó una pala del cobertizo y comenzó a cavar. Sus brazos protestaban con cada movimiento, recordándole que ya no era el joven fuerte que había trabajado estos campos durante décadas. Pero la urgencia le daba fuerzas que creía perdidas. Después de varios minutos de excavación, la pala golpeó algo sólido. Con manos temblorosas, Ezequiel apartó la tierra hasta revelar una caja metálica envuelta en plástico protector. La sacó con cuidado reverencial, como si estuviera desenterrando un tesoro sagrado. Dentro de la caja había un cuaderno de tapas de cuero, grueso y antiguo. Las páginas amarillentas estaban llenas de nombres, fechas, cantidades de dinero, descripciones de propiedades. Era un registro meticuloso de décadas de corrupción, de familias destruidas, de vidas arruinadas por la codicia de El Círculo. Ezequiel hojeó las páginas con horror creciente. Reconoció algunos nombres, personas que él había creído respetables durante toda su vida. Empresarios, políticos, incluso funcionarios de justicia, todos conectados por hilos invisibles de poder y complicidad. Y entonces encontró una página que le heló la sangre. Era una lista titulada Operaciones pendientes, y en ella, fechada apenas semanas atrás, había una entrada que decía: Montoya, recuperación de activos familiares, contacto interno, Banco Continental Metropolitano. Responsable de ejecución, AG, Augusto Guerrero. Pero lo que verdaderamente destrozó el corazón de Ezequiel fue el nombre del contacto interno del banco. Estaba escrito con tinta diferente, añadido recientemente. M. Beltrán, gerente general. Mauricio Beltrán. El hombre que lo había humillado públicamente no era simplemente un gerente arrogante. Era un miembro activo de El Círculo. Su humillación no había sido casual ni espontánea. Había sido calculada, diseñada para provocar una reacción que justificara investigar más profundamente la cuenta de Ezequiel. Todo había sido una trampa desde el principio. Con el cuaderno guardado en su chaqueta, Ezequiel miró el reloj. Faltaban 20 minutos para la medianoche. Todavía podía llegar al encuentro con Camila. El parque municipal estaba desierto a esa hora. Las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre los senderos vacíos. El sonido de la fuente central era lo único que rompía el silencio nocturno. Ezequiel encontró el banco junto a la fuente y se sentó a esperar. Cada sombra parecía amenazante, cada ruido lo ponía en alerta. Pero entonces, una figura emergió de la oscuridad. Era Camila Ríos. La joven se acercó con pasos cautelosos, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera ser seguida. Cuando llegó junto a Ezequiel, su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror. Señor Montoya, gracias por venir. Sé que no tiene razones para confiar en mí, pero necesitaba advertirle. ¿Advertirme sobre qué? Camila se sentó a su lado, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Trabajo en el banco desde hace poco tiempo, pero he visto cosas que no deberían pasar. El señor Beltrán recibe llamadas extrañas, tiene reuniones a puertas cerradas con personas que nunca aparecen en los registros oficiales. Al principio pensé que eran asuntos normales de negocios, pero después de lo que pasó con usted esta mañana, empecé a investigar por mi cuenta. ¿Qué descubriste? Beltrán no actuó solo cuando lo humilló. Recibió instrucciones específicas de alguien. Lo escuché hablando por teléfono después de que usted se fue. Decía que el plan había funcionado, que usted había revelado la magnitud de su fortuna frente a testigos, que ahora podían proceder con la siguiente fase. Ezequiel sintió que sus sospechas se confirmaban. ¿Sabes quién le daba las instrucciones? No escuché el nombre completo, pero Beltrán lo llamaba Señor Guerrero. La conexión era innegable. Mauricio Beltrán había sido el instrumento de Augusto Guerrero desde el principio. Hay algo más. Camila continuó con voz temblorosa. Esta tarde, después de que la directora Fuentes organizó el traslado de su esposa, escuché otra conversación. Beltrán estaba furioso. Decía que Fuentes había arruinado todo al ayudarlo, que ella no sabía en lo que se estaba metiendo. ¿Gabriela Fuentes no es parte de El Círculo? No lo creo. Parecía genuinamente preocupada por usted y su esposa. Beltrán la llamó ingenua y dijo que tendría que encargarse de ella también.
El corazón de Ezequiel se aceleró. No solo él y su familia estaban en peligro. Cualquiera que los ayudara se convertía en objetivo. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó mirando a Camila directamente. ¿Qué ganas tú arriesgándote así? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Porque mi abuela era como usted, señor Montoya. Una mujer humilde que trabajó toda su vida limpiando casas de ricos, y la trataron exactamente igual que a usted. Con desprecio, con burla, como si no fuera un ser humano. Su voz se quebró con la emoción. Ella murió sin que nadie reconociera su valor, sin que nadie le pidiera perdón, por todas las humillaciones que soportó. Cuando lo vi a usted esta mañana, de pie frente a Beltrán con esa dignidad inquebrantable, vi a mi abuela, y me juré que esta vez sería diferente. Esta vez, alguien iba a defender a los que el mundo desprecia. Ezequiel sintió un nudo formándose en su garganta. Esta joven, casi una desconocida, estaba arriesgando todo por él simplemente porque creía en la justicia. Camila, lo que estás haciendo es muy peligroso. Si Beltrán descubre que me advertiste, lo sé, pero hay cosas más importantes que la seguridad personal. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Esto es una copia de los registros telefónicos del banco de los últimos meses. Todas las llamadas que Beltrán recibió y realizó a números que no están en la base de datos oficial. Pensé que podría servir como evidencia. Ezequiel tomó el dispositivo con manos que temblaban de gratitud. No sé cómo agradecerte. Agradézcame sobreviviendo. Agradézcame exponiendo a estas personas por lo que realmente son. En ese momento el teléfono de Camila comenzó a vibrar. Miró la pantalla y palideció. Es Beltrán. Me está buscando. Debo irme antes de que sospeche algo. Se levantó rápidamente, pero antes de alejarse, se giró hacia Ezequiel. Señor Montoya, mañana al mediodía, cuando se reúna con Augusto Guerrero, no vaya solo. Sé que él le dijo que fuera sin compañía, pero es una trampa. Beltrán mencionó algo sobre tener todo preparado para mañana. No sé exactamente qué planean, pero no es bueno. ¿Cómo sabes de la reunión? Escuché a Beltrán confirmando los detalles con alguien. Dijo que el restaurante La Hacienda Colonial estaría vacío excepto por personal de ellos, que nadie escucharía nada. Las palabras golpearon a Ezequiel con fuerza brutal. No era una reunión, era una ejecución. Camila desapareció en la oscuridad tan rápidamente como había llegado, dejando a Ezequiel solo con el peso de todo lo que había descubierto. Pasó el resto de la noche en la granja, incapaz de dormir. Estudió cada página del cuaderno de Mercedes, memorizando nombres y conexiones. Revisó los registros telefónicos que Camila le había dado, identificando patrones que confirmaban la magnitud de la conspiración. El círculo no era simplemente un grupo de familias corruptas. Era una red de poder que se extendía por todos los sectores de la sociedad. Jueces, empresarios, banqueros, políticos, todos conectados, todos protegiéndose mutuamente, todos beneficiándose del sufrimiento de los demás. Pero había algo más en el cuaderno, algo que Mercedes no había mencionado. En las últimas páginas, el padre de Mercedes había escrito una especie de confesión. Hablaba de remordimiento, de noches sin dormir, de un peso en el alma que ninguna riqueza podía aliviar. Describía cómo el círculo había destruido familias inocentes para apoderarse de sus tierras, cómo habían manipulado documentos legales, cómo habían silenciado a quienes intentaban oponerse. Y al final, había una lista de víctimas. Personas cuyas vidas habían sido arruinadas por las acciones del círculo. Junto a cada nombre había una dirección y una breve descripción de lo que les habían quitado. Una de esas direcciones llamó la atención de Ezequiel. Era una propiedad que conocía bien. Una propiedad que había comprado décadas atrás con sus escasos ahorros. La misma propiedad, donde había descubierto los artefactos arqueológicos que cambiaron su vida. La familia original de esa tierra había sido despojada por el Círculo, años antes de que Ezequiel la comprara. Él había adquirido legalmente lo que otros habían robado ilegalmente. La ironía era devastadora. La fortuna que el Círculo ahora quería arrebatarle había sido construida sobre tierras que ellos mismos habían robado a otros. El amanecer encontró a Ezequiel sentado en el porche de su granja, contemplando los campos que había trabajado durante toda su vida. En pocas horas, tendría que enfrentar a Augusto Guerrero. Un encuentro que podría terminar con su vida
o con la destrucción de El Círculo. Su teléfono sonó. Era Santiago. «Abuelo, ¿dónde estás? Pasé toda la noche preocupado. Estoy en la granja. ¿Cómo está tu abuela?» «Estable. Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento». Santiago hizo una pausa. Renata contactó a Augusto. Él cree que ella sigue de su lado. Logró averiguar algo importante. ¿Qué averiguó? Augusto planea usar la reunión de mañana para obligarte a firmar documentos que transfieran toda tu fortuna a una empresa fantasma controlada por El Círculo. Si te niegas, tiene evidencia fabricada que te vincularía con actividades ilegales. Evidencia que haría que te arresten y que tu dinero sea confiscado de todas formas. Ezequiel cerró los ojos. Era peor de lo que imaginaba. Hay algo más, abuelo. Renata descubrió que Augusto no actúa solo. Hay alguien por encima de él. Alguien que dirige El Círculo desde las sombras. Alguien que ha estado planeando esto durante años. ¿Quién? No lo sabe. Augusto lo llama simplemente el fundador. Dice que es alguien que tu abuela conoce muy bien. Alguien que ella creyó muerto hace mucho tiempo. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ezequiel. Alguien que Mercedes creyó muerto. Solo había una persona que encajaba en esa descripción. Pero era imposible. ¿O no lo era? Santiago, necesito que hagas algo. Ve al hospital y quédate con tu abuela. No la dejes sola ni un segundo. Y cuando llegue, necesito hablar con ella. Hay algo que necesito preguntarle. ¿Qué cosa? Ezequiel respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Necesito preguntarle si su padre realmente murió hace 40 años, o si ha estado vivo todo este tiempo, esperando el momento perfecto para destruirnos. El silencio al otro lado de la línea fue la única respuesta, porque algunas preguntas son demasiado terribles para contemplar, y algunas verdades son demasiado oscuras para pronunciar en voz alta. El Centro Médico Metropolitano estaba bañado por la luz dorada del amanecer cuando Ezequiel atravesó sus puertas. Había pasado la noche en vela, pero una energía extraña lo mantenía en pie. La energía de quien sabe que está a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. Mercedes estaba despierta cuando entró a la habitación. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con esa inteligencia aguda que el tiempo jamás había podido apagar. Santiago permanecía a su lado, tal como Ezequiel le había pedido. «Mi amor». Mercedes extendió su mano hacia él. «Santiago me contó todo. Sobre el libro, sobre Camila, sobre lo que descubriste». Ezequiel se sentó junto a ella, sosteniendo su mano como si fuera lo más preciado del universo. «Mercedes, necesito preguntarte algo. Algo que quizás no quieras responder. Ya sé lo que vas a preguntar». Ella cerró los ojos por un momento. «Y la respuesta es que no lo sé con certeza. Vi el cuerpo de mi padre en el funeral, pero El Círculo era capaz de cualquier cosa. Falsificar una muerte no habría sido difícil para ellos. Si tu padre está vivo, si él es el fundador. Entonces todo esto ha sido una venganza de 40 años en preparación». Mercedes completó la frase con voz temblorosa. «Una venganza contra mí por haberlo abandonado, por haber elegido el amor sobre la lealtad familiar». Antes de que pudieran continuar, Renata entró corriendo a la habitación. «Abuelo, acabo de hablar con Augusto. Cambió el lugar de la reunión. Ya no es en la hacienda colonial. Es aquí, en el hospital. Dice que quiere que la abuela presencie la conversación. Viene en camino». El corazón de Ezequiel se aceleró. Augusto estaba trayendo la batalla directamente a ellos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Menos de una hora». Ezequiel se puso de pie, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado durante la noche. «Investigador Castellanos, soy Ezequiel Montoya. Necesito su ayuda. Tengo evidencia de una red de corrupción que abarca décadas. Nombres, fechas, transacciones. Todo documentado. Pero necesito que actúe ahora». La conversación duró varios minutos. Cuando terminó, Ezequiel tenía un plan. «Santiago, Renata, escúchenme bien. Lo que voy a hacer es arriesgado, pero es la única forma de terminar con esto de una vez por todas». Les explicó cada detalle. Cuando terminó, ambos nietos lo miraban con una mezcla de terror y admiración. «Abuelo, ¿estás seguro?», Santiago preguntó. «Nunca estuve más seguro de algo en mi vida». Los minutos pasaron como segundos. Ezequiel permaneció junto a Mercedes, susurrándole palabras de amor y coraje.
Ella apretaba su mano con una fuerza que desafiaba su condición debilitada. Pase lo que pase, Mercedes habló con voz firme. Quiero que sepas que cada día a tu lado fue un regalo, que elegiría esta vida 1000 veces si pudiera volver a empezar. No hables como si esto fuera una despedida. Ezequiel la besó en la frente. Todavía nos quedan muchos años juntos. La puerta de la habitación se abrió. Augusto Guerrero entró con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, con rasgos que recordaban vagamente a Mercedes. Detrás de él venía Mauricio Beltrán. Su expresión, una máscara de frialdad calculada. Señor Montoya. Augusto sonrió con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. Finalmente nos conocemos en persona. Y querida tía Mercedes, qué placer verte después de tantos años, aunque las circunstancias podrían ser mejores. No me llames tía. Mercedes respondió con desprecio helado. Perdiste ese derecho cuando intentaste asesinarme. Tan dramática como siempre. El infarto fue simplemente un incentivo, una manera de asegurar la cooperación de tu esposo. Ezequiel dio un paso al frente, posicionándose entre Augusto y la cama de Mercedes. Dijiste que tenías una propuesta. Habla. Augusto sacó un folder de documentos de su maletín. Es muy simple. Firmas estos papeles transfiriendo todos tus activos a nuestra empresa, y tu familia vive en paz. Te niegas, y las consecuencias serán desafortunadas. ¿Y si tengo una contrapropuesta? La sonrisa de Augusto vaciló ligeramente. ¿Qué clase de contrapropuesta? Ezequiel sacó el cuaderno de cuero de su chaqueta. Los ojos de Augusto se abrieron con reconocimiento y alarma. Reconoces esto, ¿verdad? El registro personal de Aurelio Guerrero. Cada secreto sucio de El Círculo, documentado con precisión obsesiva. Nombres, fechas, víctimas. Suficiente evidencia para destruir a cada familia involucrada. ¿Dónde conseguiste eso? La voz de Augusto perdió toda cordialidad. Mi esposa lo guardó durante 40 años. Un seguro contra exactamente este momento. Mauricio Beltrán dio un paso adelante, pero Augusto lo detuvo con un gesto. Ese libro no te servirá de nada. Los nombres ahí son de personas muertas. El círculo se ha renovado, se ha modernizado. Somos intocables. ¿Intocables? Ezequiel sonrió por primera vez. Entonces supongo que no te preocupará saber que hace una hora envié copias digitales de cada página a la Unidad de Inteligencia Financiera, a 3 periódicos nacionales y a la Fiscalía General. El color drenó del rostro de Augusto. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte a descubrirlo? El silencio que siguió fue denso como plomo. Augusto miraba a Ezequiel con una furia apenas contenida, calculando sus opciones. Aunque eso fuera cierto, no cambia nada. Tengo suficiente poder para enterrar cualquier investigación. Quizás, Ezequiel asintió, pero no tienes poder sobre lo que ya está en el aire. Señaló hacia la esquina de la habitación, donde una pequeña luz roja parpadeaba. Esta conversación está siendo transmitida en vivo. El investigador Castellanos y su equipo están escuchando cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Augusto giró hacia donde Ezequiel señalaba. Una cámara de seguridad que él había ignorado completamente ahora parecía mirarlo como el ojo de un juez implacable. «Esto es ilegal. No puedes grabarme sin mi consentimiento». «En realidad puedo. Estamos en una habitación de hospital, propiedad privada donde yo tengo autorización del paciente, y acabas de confesar, frente a testigos y cámaras, que provocaste deliberadamente el infarto de mi esposa». Las puertas de la habitación se abrieron de golpe. El investigador Rodrigo Castellanos entró acompañado de varios agentes uniformados. «Augusto Guerrero, está usted arrestado por intento de homicidio, extorsión y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Augusto intentó resistirse, pero los agentes lo inmovilizaron rápidamente. Mientras lo esposaban, su máscara de control finalmente se derrumbó. «Esto no ha terminado. El círculo es más grande que yo. No pueden destruirnos». «Ya lo hicimos», Ezequiel respondió con calma. «Tu organización está terminada». Mauricio Beltrán intentó escapar discretamente, pero otros agentes le bloquearon el paso. «Usted también viene con nosotros, señor Beltrán. Tenemos muchas preguntas sobre sus actividades bancarias». Mientras arrastraban a ambos hombres fuera de la habitación,
Mauricio se detuvo frente a Ezequiel. Por un instante, su fachada de arrogancia desapareció, revelando algo que parecía genuino arrepentimiento. Señor Montoya, lo que hice en el banco, la forma en que lo traté, no fue solo por órdenes de Augusto, fue porque me recordó a mi propio padre. Ezequiel lo miró sin comprender. Mi padre era campesino, trabajó toda su vida en campos ajenos, murió sin nada, humillado, olvidado. Yo juré que nunca sería como él, que tendría poder, respeto, dinero, y en el proceso me convertí exactamente en el tipo de persona que lo había despreciado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mauricio. Cuando lo vi a usted hoy, de pie con dignidad mientras yo me burlaba, entendí algo terrible. Entendí que mi padre tenía más valor en su dedo meñique que yo en todo mi ser. Usted me mostró lo que yo había olvidado, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Ezequiel guardó silencio por un momento. Había esperado sentir satisfacción al ver caer a su humillador, pero solo sentía tristeza por un hombre que había perdido su alma persiguiendo una ilusión. El arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención, dijo finalmente. Pero las palabras no significan nada sin acciones. Demuéstralo cooperando completamente con la investigación. Ayuda a desmantelar lo que ayudaste a construir. Mauricio asintió, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas mientras los agentes lo escoltaban fuera. Cuando la habitación quedó finalmente en silencio, Ezequiel se derrumbó en la silla junto a Mercedes. Toda la tensión acumulada durante días finalmente encontró liberación. Mercedes tomó su mano con fuerza renovada. Lo lograste, mi amor. Terminaste lo que yo no pude terminar hace 40 años. Lo logramos juntos, como siempre. Santiago y Renata entraron a la habitación, sus rostros brillando con alivio y orgullo. «Abuelo, fue increíble». Santiago abrazó al anciano. La transmisión funcionó perfectamente. Castellanos dice que con las confesiones grabadas, el círculo está completamente expuesto. Renata se acercó tímidamente. «Abuelo, abuela, sé que lo que hice es imperdonable, que casi destruyo a nuestra familia por cobardía». Mercedes extendió su brazo hacia su nieta. «Ven aquí, niña». Renata se acercó, las lágrimas desbordándose. «Fuiste manipulada por personas que han perfeccionado el arte de la manipulación durante generaciones». Mercedes habló con ternura maternal. «Lo importante no es cómo empezaste en esta historia, sino cómo la terminas. Y tú elegiste estar del lado correcto cuando más importaba». La familia se abrazó en silencio. 4 generaciones de amor y sacrificio, unidas en ese momento de triunfo. Semanas después, Mercedes fue dada de alta del hospital. Su recuperación había sido milagrosa, impulsada según ella por la alegría de ver a su familia finalmente libre del fantasma que los había perseguido durante décadas. La investigación de Castellanos había resultado en docenas de arrestos. El círculo fue desmantelado completamente, sus miembros enfrentando cargos que los mantendrían en prisión durante años. Camila Ríos fue ascendida a gerente del Banco Continental Metropolitano, reemplazando a Mauricio Beltrán. Su primer acto oficial fue implementar nuevas políticas de trato digno para todos los clientes, sin importar su apariencia o estatus económico. Gabriela Fuentes, quien efectivamente había sido inocente de toda conexión con el círculo, se convirtió en una aliada cercana de la familia Montoya. Su genuina bondad había sido real desde el principio, y Aurelio Guerrero, el padre de Mercedes, resultó estar efectivamente muerto. El fundador era simplemente un título que Augusto había adoptado para darse importancia. Algunas sombras del pasado, después de todo, son solo eso, sombras. Una tarde dorada, Ezequiel y Mercedes estaban sentados bajo el viejo roble de su granja, el mismo árbol donde se habían casado en secreto, donde habían enterrado secretos, donde ahora celebraban una vida bien vivida. ¿Sabes qué haré con el dinero? Ezequiel rompió el silencio contemplativo. Sorpréndeme. Voy a crear una fundación para ayudar a familias como éramos nosotros cuando empezamos. Familias que trabajan duro, pero que el sistema ignora. Familias con talento y dignidad, pero sin oportunidades. Mercedes sonrió, sus ojos brillando con orgullo infinito. $47 millones invertidos en esperanza.
Tu padre estaría orgulloso, aunque nunca lo habría admitido. Mi padre me enseñó que el dinero es solo tierra fértil. Lo que siembras en ella es lo que determina tu cosecha. Se quedaron en silencio, contemplando los campos que habían trabajado durante toda una vida. Campos que habían producido mucho más que cosechas. Habían producido amor, familia, legado. Ezequiel. Mercedes habló suavemente. Sí, mi amor. Gracias. ¿Por qué? Por aquella mañana hace tantos años, cuando un muchacho sin nada tuvo el coraje de enamorarse de una chica que lo tenía todo. Por elegirme cuando hacerlo significaba perder todo lo demás. Por construir esta vida conmigo, peso a peso, día a día. Ezequiel la miró con el mismo amor que había sentido desde el primer momento. No, Mercedes. Gracias a ti, por ver en mí lo que nadie más podía ver. Por creer en un granjero pobre cuando el mundo entero se reía de él. Se besaron bajo las ramas del viejo roble. Dos almas que habían atravesado tormentas juntas y habían emergido más fuertes. Porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en los 47 millones de dólares. Estuvo en cada mañana despertando junto a la persona amada, en cada sacrificio hecho por la familia, en cada momento de dignidad mantenida frente a la humillación, en cada decisión de elegir el amor sobre el miedo. Ezequiel Montoya había entrado a un banco como un simple granjero y había salido habiendo enseñado al mundo una lección invaluable, que el valor de un hombre jamás se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por el peso de su carácter y la profundidad de su amor. Y esa es una riqueza que ningún ladrón puede robar, ninguna conspiración puede destruir, ningún tiempo puede erosionar.